contarles que no tengo declaración de conflictos de interés económico que hacer, no tengo relación alguna con industria alimentaria y o farmacéutica. Sí tengo intereses, como dijo Igna, que ya me presentó, soy oficial de Nutrición y Salud de UNICEF Argentina, y soy docente universitaria de la Cátedra de Nutrición y Salud Pública de la UBA, así que mis ingresos económicos provienen de esas dos fuentes. Y bueno, yo voy a empezar a hablarles un poquito de la situación de la lactancia en Argentina y qué pasa si lo comparamos con qué pasa en el mundo. Lo que vemos es que las prácticas de lactancia varían ampliamente entre regiones, podríamos empezar a preguntarnos por qué. Vemos que en África es el continente que tiene mayor prevalencia de lactancia materna exclusiva y también de inicio temprano de la lactancia materna. Acá estoy introduciendo dos indicadores que se monitorean permanentemente. No solamente es importante el inicio de la lactancia y el mantenimiento de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y luego, por supuesto, continuada con alimentación complementaria hasta los 2 años, sino que también es muy importante el inicio temprano de la lactancia. Y cuando hablamos de inicio temprano, hablamos de el inicio a la primera hora de vida, que se denomina la hora de vida de la hora de oro de los recién nacidos. Entonces nosotros monitoreamos mucho desde UNICEF y también la Organización Mundial de la Salud, el inicio temprano y también qué pasa con la lactancia materna exclusiva durante las primeras 48 horas de vida, que es cuando más o menos se da el alta a la persona gestante en las instituciones, obviamente, donde están en general internadas. Lo que vemos que en Argentina, y esto lo dicen varias encuestas, nosotros tenemos la ENALAC, que ya la han mencionado mis compañeras, y también tenemos la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que dan datos similares. No hay problemas con el inicio de la lactancia. En general, los bebés que nacen inician la lactancia materna al principio de su vida, pero luego del alta el número desciende bastante y los datos más preliminares del Ministerio de Salud nos hablan de un 75% luego del alta. Así que fíjense cómo baja del 97 al 75% y qué pasará ahí. Eso por un lado, pero si vemos qué pasa con el porcentaje de niños y niñas que fueron amamantados por primera vez dentro de la primera hora, esto que les mencionaba, este dato llega al 57%, piensen en un 60%, con grandes diferencias entre instituciones públicas y privadas. Estamos hablando de un 61% en públicos y un 52% en el sector privado, así que ahí hay algo que tenemos que trabajar fuertemente. Y obviamente hay diferencias, esto es más esperable, entre parto vaginal y cesárea, y esto tiene que ver con muchas veces las complicaciones que se dan en los partos por cesárea, y más allá de eso, distintas prácticas que se dan en el momento del parto. No hay diferencias significativas según región, edad de la madre, nivel de educación del jefe de hogar, cobertura de salud y quintil de ingreso. Ahora, si empezamos a ver cuáles son los motivos del no inicio de la lactancia, esto es ENI 2019, fíjense que, bueno, casi el 50%, el 47%, hablan de que el niño o la niña nunca pudo prenderse, nunca se tuvo leche, pero fíjense que la indicación médica o de salud materna es del 11%, así que acá hay mucho que trabajar, sobre todo en el sector salud. Ahora, yo les comenté que más allá del inicio de la lactancia y qué pasa con la lactancia en el momento del parto, miren que acá, me parecía que me faltaba una, me fui rápidamente esto me parecía importante comentárselo. Yo les decía que el 75% de los niños y niñas tienen una lactancia materna exclusiva al momento del alta. Entonces hay un montón de niños y niñas que en realidad consumen otro alimento diferente a la lactancia en el momento del alta, que consideramos más o menos a las 48, 72 horas de vida. Vemos que casi un cuarto, es un montón, de los recién nacidos recibe leche diferente a la materna en sus primeros 3 días de vida. Fíjense que estamos hablando de leche que no es materna un 15,8%, fórmulas un 7,3%,
y otros líquidos diferentes en otros porcentajes. Así que también ahí hay mucho que trabajar en el momento del alta. Esto ya lo dije, se me va solo, discúlpenme, pero se me va rápidamente cómo va pasando el PowerPoint. Yendo a los indicadores de lactancia exclusiva hasta los 6 meses, como dijeron mis compañeras, creo que fue Sonia, que habló de metas mundiales entre el 2025, hablaban del 50%, al 2030 es el 70%, obviamente las metas son cada vez, buscan obviamente mejoras, y fíjense que acá tenemos qué es lo que pasa a nivel mundial con la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, viendo que hay grandes diferencias regionales. Actualmente, solo el 37% de los bebés son alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en la región de las Américas, solamente el 37%, cuando la meta para el 2025, que falta muy poquito, es el 50%, y solo el 32% continúa con la lactancia hasta los 24 meses. Mucho que trabajar. Si vemos qué pasa en la Argentina, estos datos también los vio Sonia, en realidad tenemos la última ENALAC que está publicada, que es la del 2017, que habla de un 54%, que parecería que hubiéramos cumplido la meta, pero en realidad si lo vemos a nivel provincial, y qué pasa con las diferencias provinciales, vemos que hay grandes diferencias. Tenemos, por ejemplo, a Río Negro, por citar una provincia que tiene tasas bastante más altas de lactancia materna exclusiva con un 72%, pero tenemos, por ejemplo, a Santiago del Estero con un 35%. Fíjense las grandes diferencias que hay a nivel provincial, y estamos a la espera de la última ENALAC, que ya se realizó, el preliminar a nivel global es del 42%, o sea que esta lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses ha disminuido, pero es interesante ver qué pasa a nivel provincial para ver dónde tenemos que poner el ojo y el trabajo, y ver qué es lo que está pasando en las distintas provincias. Si vemos los motivos de abandono de la lactancia, obviamente los motivos son absolutamente diversos, desde el me quedé sin leche, que veíamos al principio, esto de nunca tuve leche, acá es el me quedé sin leche en el 4% de las personas que amamantan, el niño dejó solo, el niño o la niña se quedaba con hambre, el tuve que salir a trabajar, y lo menciono porque en realidad, más allá de la regulación de sucedáneos, que es el tema de este webinar, es importante pensar en licencias y de qué manera acompañamos con otras políticas toda esta cuestión de la lactancia y de la regulación de sucedáneos, y la dificultad para sostener otras tareas y la lactancia, pensar esto de la responsabilidad compartida cuando hablamos de lactancia, y no hablar solamente de la responsabilidad de la persona que amamanta. Entonces, dicho esto, hay como 4 grandes factores, y seguramente hay algunos otros, y después de mi disertación, que creo que soy la última, invito a poder reflexionar en conjunto si hay algunos otros factores que determinan la situación actual con relación a la lactancia, pero obviamente como primer gran factor, obviamente tiene que ver la exposición al marketing, algo de esto voy a hablar, y la falta de regulación del código. Bastante hablaron y hay mucha evidencia al respecto en cuanto a las violaciones del código, sobre todo en algunas cuestiones. Pero además, la insuficiente información, y cuando hablamos de información, hablamos de la información obviamente hacia la población, pero también qué importante es informarnos como equipos de salud y equipos en general que tenemos contacto con la comunidad, y qué importante es los espacios amigos de la lactancia, los hospitales amigos de la lactancia, con toda la capacitación que hay que dar a los equipos interdisciplinarios. Los espacios que no favorecen la lactancia, y estoy hablando sobre todo de la vuelta al trabajo de las madres, que muchas veces es un factor absolutamente prevalente para que, por un lado, las empresas actúen ofreciendo fácilmente sus productos, y por otro lado, las empresas o las instituciones que no colaboran para que esa vuelta al trabajo sea un espacio favorecedor de la lactancia. Y la persistencia, como les decía, de la carga sobre la mujer en las tareas de cuidado, que hacen que si esto no es una responsabilidad compartida,
no se puede con todo, y eso también es una cuestión de abandono de la lactancia. Entonces entiendo, más allá de la regulación de sucedáneos, y esto lo estamos promoviendo desde UNICEF, el trabajo sobre todas estas cuestiones para que justamente la política sea una cuestión absolutamente integral. Esto ya lo mostraron bastante mis compañeras y tiene que ver con la implementación nacional del código y de qué manera nuestra propia normativa está alineada al código, o sea, si realmente tenemos normativa que respete y está alineada a lo que dice el código. Esto lo dijeron, estamos mal con esta cuestión, tenemos 33 puntos con respecto a 100, estamos muy bien con respecto al alcance, y esto charló bastante Laura y también otras compañeras, cómo fue modificando con respecto a normativas que ya existían a lo largo del tiempo, y hoy en día el alcance lo tenemos muy definido, y está bastante definido, entonces tenemos 12 puntos de 20, el monitoreo también, más allá de que falta alguna cuestión de fiscalización, está buenísimo lo que mencionaba Laura antes que yo, de más allá de tener cuestiones de monitoreo, de qué manera se llevan adelante monitoreo y fiscalización, es este punto, de qué manera realmente se lleva adelante, porque muchas veces está la normativa, pero después resulta que son tanto los vericuetos y las vueltas para hacer una denuncia que no es eficaz, y eso también es importante denunciarlo. Y tenemos también bastante normativa con respecto a etiquetado. No estoy hablando de cumplimiento, sino que estoy hablando de la existencia de medida legal local que hace que esto pueda ser cumplido, más allá que después hace falta fiscalización, por supuesto, para ver si esto se cumple. Nuestras compañeras, las personas que me precedieron, mencionaron un montón de violaciones al código, sobre todo con respecto a etiquetado, que obviamente nos muestra que hay mucho por trabajar en este sentido. Hace falta muchísimas medidas legales más, y ahora por eso estamos trabajando desde varios lugares para poder promover una ley integral que regule el código de sucedáneos, justamente porque hay mucho vacío en lo que se refiere a materiales informativos, en lo que se refiere a promoción a la comunidad, en lo que se refiere a promoción en establecimientos de salud, donde se siguen dando muestras gratis, donde en realidad se sigue dando información, donde se siguen dando, bueno, eso es el segundo, lo que iba a decir, promoción al equipo de salud, donde sigue habiendo becas a profesionales para estar en congresos pagados por la industria de sucedáneos, cuando en realidad se está violando el código. Entonces todo esto tiene que estar regulado. Por eso quería mencionarlo. En la publicación completa, que está en inglés, está claramente detallado qué puntos son los que están dentro de cada una de estas cuestiones, sobre todo para que vean la cuestión más que está en colorado, que es lo que no estamos cumpliendo, lo que no tenemos medidas oportunas y suficientes para poder cumplirlo. Esto también lo mencionó Sonia, por quedarme última, vieron, les estoy diciendo cuestiones que ya mencionaron mis otras compañeras, pero me parece que está bueno resaltarlo. Esto es una publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud y UNICEF hace muy poquito, este año. En realidad lo que se hizo es mostrar de qué manera el marketing y la industria de fórmulas influencia en las decisiones de las personas y cuáles son las estrategias de marketing dadas a nivel mundial. Entonces lo que se hizo fue estudiar qué pasaba en diversos países del mundo. Fíjense que en América Latina tenemos a México como nuestro representante de América Latina, pero tenemos 8 países muy diferentes, donde en todos ellos hay violaciones al código, y en todos ellos lo que se ve es publicidad que viola el código, tanto en la televisión pública como en la televisión por cable, como en las redes sociales, que coincido que es un medio de comunicación que es muy difícil regular y que viola sistemáticamente las cuestiones al código. ¿Qué pasa también con las violaciones en los hospitales y en las clínicas, que también se vio, en los supermercados, en las revistas, y además de esto, muestras gratis de fórmulas dentro y fuera del hospital,
Así que fíjense la diversidad de estrategias de marketing que está haciendo la industria en diversos países del mundo, donde falta muchísima regulación, fiscalización y cumplimiento del código. ¿Qué hacer? Por un lado, y esto también lo mencionaron, el tema del monitoreo del código. Más allá de las experiencias locales y los excelentes trabajos que han mostrado, que toman parte del NetCode. El NetCode es el instrumento per se de seguimiento de comercialización de sucedáneos de la lactancia materna, es un protocolo muy, muy claro de qué manera hay que evaluar periódicamente el código. La verdad es que en nuestro país hace muchísimo tiempo que no se hace un monitoreo a nivel nacional. Está buenísimo estas experiencias que mostraron. Les cuento que estamos iniciando, en conjunto con OPS, Flaxo, la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF, un piloto de monitoreo del código para ver qué es lo que está pasando con el instrumento NetCode, tomando algunos centros de salud, tomando también marketing digital, tomando los puntos de venta y tomando el etiquetado para ver si en algún momento podemos tener un monitoreo del código. Obviamente hay que generar leyes, pero es muy importante el monitoreo, este tema de las cuestiones complementarias que les mencionaba hace un rato. Hay que regular, pero también hay que monitorear, porque si no hacemos la ley, pero después la ley no se cumple. Entonces ahí es muy importante el monitoreo, la sociedad civil, los mecanismos de denuncia, la sociedad comprometida, la sensibilización, el dar a conocer, toda esta cuestión que estamos haciendo me parece sumamente importante. Entonces, monitoreo, leyes nacionales que regulen los sucedáneos, porque que esté en el Código Alimentario Argentino es muy importante, pero claramente no alcanza. Entonces necesitamos una ley nacional que regule los sucedáneos. Y además me parece importante mencionar cuestiones que mencioné cuando hablé de factores que influyen sobre la lactancia y que también influyen sobre la elección de los sucedáneos que se realizan, y tienen que ver con trabajar, para favorecer mejores licencias parentales que incluyan al varón. Me parece algo fundamental, porque si no, en general es la mujer quien a las 48 horas es dada de alta, y si no tiene alguien que la acompaña, se queda sola en su casa, muchas veces al cuidado de otras hijas e hijos, con un bebé recién nacido, con todo el estrés que tiene que ver eso, y el padre que no puede acompañar porque tiene que salir a trabajar, y esto es fundamental que cambie. Entonces esto también hay que trabajarlo. El tema del mejoramiento de los entornos con espacios amigables para la lactancia. Cuando hablo de entornos, hablo desde las universidades, las escuelas, los entornos laborales, que haya un espacio para la lactancia, que sea cumplida, que no sea un espacio de depósito, que no seamos las mujeres las que tenemos que sacarnos leche en el baño y que nos golpean la puerta. Esto sucede muchísimo, y esto hace, más allá de la regulación de sucedáneos, que dejemos la lactancia. Entonces esto es muy importante, el tema de trabajar en una ley integral, el mejoramiento de los entornos, las licencias, la regulación de sucedáneos. Continuar capacitando a equipos interdisciplinarios de salud, no solamente a nutricionistas, sino a todos los equipos de salud. Pensemos en enfermeras, en enfermeros, en administrativos. Todo el mundo tiene que saber de lactancia, y hay que capacitar esos equipos justamente para replicar entre todas y todos este mensaje. Y algo que dije hace un ratito, la idea de apoyos y la idea de responsabilidad compartida, me parece fundamental para dar este mensaje integral. Les agradezco y dejo de compartir.